Vamos a ver una cuestión más aplicativa, una cuestión más práctica de lo que es la personalidad y de lo que es la influencia de nuestra familia, sobre todo nuestra familia de origen, en el desarrollo de nuestra personalidad, ¿ya? Con este temita es una continuación del tema anterior en realidad. Lo que yo quiero es que ustedes lleven a la práctica todos esos aspectos teóricos que hemos hablado. ¿Se acuerdan que en el tema de familia y personalidad vimos lo que eran los mitos familiares, las creencias, los rituales, ¿no? Los valores, los mandatos, etcétera? Todas esas cuestiones que tienen que ver con la influencia de nuestra familia de origen, ¿sí? Entonces, en función a eso, lo que vamos a hacer ahora es lo que se llama el escudo de la familia de origen o el escudo familiar. Es una actividad, es una dinámica en realidad, que consiste en construir nuestro propio escudo, pero es un escudo en el que se refleje toda nuestra historia familiar. Es un escudo autobiográfico, por decirlo de alguna manera. El semestre anterior ustedes hicieron su autobiografía. Ahora lo que van a hacer es un escudo familiar en base a todas esas interacciones, valores, creencias, mitos, rituales, etcétera, en relación a su familia de origen. ¿Ya? Eh, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo, ¿no? De las pautas que vamos a ver en la construcción de este escudo. Ahora, bueno, cuestiones prácticas. ¿Cómo se va a hacer el escudo? Idealmente esto tendría que hacerse de manera presencial, pero dada la situación lo vamos a hacer de manera virtual. Entonces, para esto el trabajo es individual y lo que tienen que hacer ustedes es primero preparar el material. ¿Qué material necesitan? Un papelógrafo, ¿ya? O una hoja grande, depende cómo lo realicen. Si no pueden conseguir papelógrafo, peguen varias hojas, por favor, porque tiene que tener un tamaño grandecito el documento, ¿ya? Porque van a poner imágenes y van a dibujar algunas cosas ahí. Entonces no va a entrar en una hoja normal, no. Tiene que ser varias hojas pegadas, en todo caso, si es que ustedes no tienen un papelógrafo. Lo ideal es en papelógrafo, ¿ya? Tienen que tener marcadores gruesos y marcadores delgados, de cualquier color, pero gruesos y delgados, ¿ya? Y tienen que tener colores, cualquier tipo de colores. Entonces, esos son los elementos básicos para construir el escudo. Papelógrafo, marcadores gruesos de diversos colores, marcadores delgados de diversos colores, ¿no? Y colores comunes, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer ustedes es metaforizar todos esos aspectos que en la teoría vimos que tienen que ver con la influencia de nuestra familia de origen en nuestra personalidad. Van a metaforizar, por ejemplo, cuáles son los mitos familiares, cuáles son los valores familiares, cuáles son las creencias familiares, cuáles son los rituales y cuáles son las crisis normativas y no normativas. Todo lo anterior ya se los expliqué, creo que no les había explicado sí lo de las crisis normativas y no normativas. Bueno, les explico. Una crisis es una situación que nos enfrenta a una situación en la que tenemos que enfrentar algo y tomar decisiones, ¿no? Generalmente las crisis son cuestiones o situaciones ansiógenas, ¿ya? Que tenemos que vivir en nuestra existencia, digamos. Ahora, hay dos tipos de crisis. Crisis normativa, que son las crisis esperables, son situaciones que sabemos que evolutivamente van a suceder. Por ejemplo, la muerte de nuestros padres es una crisis normativa, porque se supone que los padres mueren antes que los hijos, entonces esa es una crisis normativa. Otra crisis normativa es el embarazo, por ejemplo, en una mujer, porque se supone que en cierta edad es esperable que se embarace y que tenga hijos, pero el proceso de no estar embarazada a tener el primer hijo es una crisis también, es una crisis normativa, ¿no? Entonces, fíjense, todas las crisis normativas son situaciones que nos implican aspectos de tensión o aspectos de ansiedad, pero que son evolutivamente esperables, ¿ya? Sin embargo, las crisis no normativas son crisis no esperadas, no previstas, por eso son no normativas. Por ejemplo, la muerte de un hijo es una crisis no normativa, porque se supone que los padres van a morir antes que los hijos, pero que un hijo muera antes que un padre es una crisis no normativa. El divorcio es una crisis no normativa, porque se supone que cuando una pareja se casa no para divorciarse, no se casan con fecha de vencimiento, se supone, ¿no? Pero un divorcio es algo no esperable, a no ser que se casen, como les decía, para probar o con la expectativa de después divorciarse, etcétera. Pero
En esencia, a nadie le gustaría atravesar un proceso de divorcio. Entonces, esas son crisis no normativas, ¿ya? Se darán cuenta ustedes que en su vida, en su existencia, a lo largo de su desarrollo y desde los primeros recuerdos que tienen ustedes de su familia de origen, han sucedido una serie de crisis. Por ejemplo, un cambio de residencia, ¿no? Puede ser una crisis no normativa, según el caso, o en otra familia puede ser una crisis normativa de repente, porque es esperable. Una familia de escasos recursos, por ejemplo, que vive en situación de hacinamiento, va a estar cambiándose frecuentemente. Y entonces cuando eran niños tienen que cambiar de colegio, cambiar de amigos, etcétera, y eso genera e implica una crisis, ¿no? La muerte de alguien, por supuesto, crisis, ¿no? Diversos tipos de situaciones, problemas, etcétera, ¿ya? Entonces lo que van a hacer ustedes es reflejar los mitos de su familia, los valores de su familia, las creencias de su familia, los rituales de su familia y las crisis normativas y no normativas que han atravesado ustedes, ¿ya? Reflejándolo a través de imágenes. ¿Sí? Este es un trabajo de imágenes. No van a escribir nada, van a dibujar, van a diseñar, van a crear. ¿Ya? Veamos ahora un ejemplo, el escudo de Bolivia, por ejemplo, para que yo les explique cuáles son los componentes de un escudo, para que ustedes se den cuenta cómo lo tienen que construir. Primero, fíjense, ese es el escudo de Bolivia. Hay un montón de escudos, ¿ya? Y fíjense que los escudos tienen una simbología particular. Cada escudo, cada elemento, mejor dicho, del escudo simboliza algo. Entonces, por ejemplo, en nuestro escudo, ahí ustedes ven dos cañones cruzados, ¿no? Y ven las armas, ¿no? Eso tiene un significado. ¿Qué significa en el escudo de Bolivia los cañones cruzados y las armas? Significa la lucha por la independencia. O sea, no están por casualidad esos cañones ahí dibujados. Están ahí porque simbolizan la lucha por lograr la independencia del país e independizarnos, lógicamente, de la corona española. ¿Cómo se lo logró? Con una guerra, ¿no? Y utilizando cañones, utilizando armas, etcétera. Entonces, por eso están ahí esos cañones, ¿no? Luego, en el estandarte, en el escudo que tenemos, fíjense que están los colores de la bandera, ¿no? Y cada color tiene un significado en particular. El rojo no está por casualidad ahí, el amarillo no está por casualidad ahí, el verde tampoco está por casualidad ahí, ¿no? ¿Se acuerdan qué significa el rojo? ¿Se acuerdan qué significa el amarillo? ¿Se acuerdan qué significa el verde? El rojo, la sangre de nuestros mártires, el amarillo, la riqueza mineral de nuestra tierra y el verde, la riqueza vegetal, la naturaleza que tiene Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen ustedes ahí las estrellas, ¿no? Esas estrellitas que están ahí. Esas estrellitas están ahí no por casualidad también. ¿Qué significan esas estrellas? Significan los departamentos de Bolivia. Y así sucesivamente, ¿ya? Cada elemento que tiene ese escudo tiene un significado. Lo mismo van a hacer ustedes, pero el modelo de escudo lo diseñan ustedes como ustedes quieran, ¿ya? Fíjense, un escudo tiene, en la parte superior siempre hay algo, ¿no? Que se llama estandarte en realidad. En el escudo de Bolivia tenemos ahí un cóndor, ¿no? Y las hojas de laurel y olivo. Eso tiene un significado, ¿no? Entonces, eso es algo que es un objeto, digamos, que se pone en la parte superior del escudo. Eso tiene un significado, ¿ya? El significado que ustedes le atribuyen, por supuesto, porque es un escudo familiar, ¿ok? Fíjense que hay una división en el óvalo que conforma el escudo en la parte central y en la parte, en las divisiones de ese óvulo está la palabra Bolivia. Entonces ustedes pueden hacer su escudo con la forma que ustedes quieran, pueden hacerlo cuadrado, pueden hacerlo ovalado, pueden hacerlo rectangular, triangular, o sea, busquen imágenes de escudos por internet, ¿no? Y pueden copiar alguno de esos. Pero lo dibujan de tal manera que en los bordes del escudo pongan ustedes, por ejemplo, los valores familiares. ¿Se acuerdan que yo les había puesto un ejemplo acerca de los valores? Si el valor fundamental era Dios, ¿no? En esta familia, entonces, en ese recuadro de los bordes, el doble borde del escudo, ahí podrían anotarse los valores. Pero el valor principal tendría que estar reflejado de manera notoria en el escudo. Podrían ponerlo en la parte superior. A ver, imagínense ustedes, piensen, ¿qué imagen puede representar a Dios en un escudo? Puede ser una Biblia abierta, puede ser una cruz con luz, no sé.
Entonces, si el valor fundamental en mi familia era Dios, entonces en mi escudo yo puedo poner en la parte superior, puedo dibujar una cruz o puedo dibujar una Biblia abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el valor principal. Y en la parte de los bordes, del doble borde del escudo, anoto los otros valores. Por ejemplo, puedo poner ahí honestidad. Así como ahí dice Bolivia, yo puedo poner honestidad, confianza, amor al prójimo, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ponen en el contorno? Que tiene que ser un doble borde, ¿no? Así anchito, así tal como lo ven en el de Bolivia. Fíjense que hay un doble borde. Por eso es que la palabra Bolivia entra ahí. Si hubiera un solo borde, no entraba la palabra Bolivia. Hay un doble borde para que entre la palabra. Ustedes pueden hacer también un doble borde y ahí ponen solo las palabras que representan los valores, ¿ya? Luego, en el interior, fíjense que hay imágenes también, ¿no? Y esas imágenes también tienen una representación. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es representar su historia familiar a través de imágenes y las tienen que dibujar ahí. Por ejemplo, la muerte de alguien, ¿cómo la pueden representar? ¿Qué pueden dibujar? Un traslado, ¿cómo lo pueden dibujar? ¿No? De repente las crisis normativas y no normativas las pueden dibujar también ahí, se supone, porque están relatando su historia. ¿Mm? Entonces tienen que buscar objetos que metafóricamente representen eso de su historia de ustedes. ¿Ya? Entonces, es solamente dibujar, poner imágenes, porque eso tiene un determinado significado. ¿Ok? En el interior del escudo, entonces, ustedes pueden dibujar, si quieren, el escudo lo pueden dividir en 4 partes, lo pueden dividir en 2 partes, como ustedes quieran. No hay un formato estándar. Es como a ustedes les parezca, ¿ya? Entonces, en los bordes, ¿qué ponen? Ponen los valores. Al interior pueden poner los mandatos, pero los mandatos pueden usar algunas frases por ahí, ¿no? Si el valor fundamental es Dios, un mandato es ir a la iglesia, por ejemplo. Entonces yo puedo poner ahí ir a la iglesia, pero también en vez de poner ir a la iglesia, puedo dibujar una iglesia. Entonces eso significa el hecho de que un mandato que yo tenía de mi familia de origen era ir a la iglesia. Y dibujo una iglesia ahí, por ejemplo, ¿no? O otro valor que había es la fe, pongo la palabra fe. O cualquier dibujo o situación que represente la fe. ¿Ya? Entonces, ustedes primero hacen la estructura del escudo, el esqueleto del escudo, como se diría, en el modelo que quieran. Solo tienen que tomar en cuenta que tiene que tener un doble borde y ahí ponen los valores o los mandatos también si quieren, porque pueden poner el valor principal simbolizado con algún dibujo en la parte superior del escudo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a hacer en primer lugar para diseñar el escudo. ¿Ok? Después les voy a indicar otra situación más que tienen que desarrollar. Ahora, veamos otro símbolo, que es el de la carrera, por ejemplo, que es el logo en realidad de la carrera. Fíjense que, aunque esto no es un escudo, también es una imagen que simboliza algo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el perfil de una persona. Eso es simbólico y significativo de la psicología, porque es de la famosa teoría de la Gestalt, el famoso aspecto del tema de la figura fondo, ¿no? Entonces eso es algo que representa la psicología, la figura y fondo. ¿Mm? Y también tienen ustedes ahí la letra psi o ps en griego, ¿no? Que está representada ahí. Entonces eso tiene una simbología. Eso lo diseñamos exclusivamente de esa manera porque es la carrera de psicología, entonces queremos representar o poner los símbolos fundamentales de la carrera, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que es una imagen que representa algo. Volvamos al escudo, por favor, al escudo de Bolivia. En el escudo de Bolivia, entonces tenemos imágenes, objetos dibujados ahí que representan algo. Entonces la tarea consiste en hacer eso, ¿no? ¿Qué es dibujar? ¿Cuáles son las creencias, los valores, los rituales? Por ejemplo, ¿qué ritual había en la familia? ¿Cómo puedo representar ese ritual? Una variante, en vez de dibujar, aunque lo ideal es dibujar, pero una variante puede ser que ustedes recorten alguna cosa que represente y lo peguen, ¿ya? Entonces, la idea sería que se lo diseñe, ¿no? Y después se le saca una fotografía y esa fotografía nos las envían y después vamos a continuar. Esto es solamente la construcción, ¿ya? Que no se la va a hacer en este momento, por supuesto, porque hay que prepararlo, ¿ya? Bien, eso entonces sería, ¿ya? ¿Podemos dejar de compartir pantalla, por favor?
Gracias. Bueno, esa sería la actividad, ¿ya? Es solamente la explicación hoy de en qué consiste el escudo familiar. Les vamos a pasar también al grupo un libro, que se los vamos a pasar el libro completo, pero ahí van a buscar ustedes, por favor, el capítulo que corresponde a la construcción del escudo familiar. Ahí ustedes van a encontrar una serie de preguntas que van a ser preguntas detonantes. Lo que tienen que hacer ustedes es leer esas preguntas e irse respondiendo, pero responderlas poniendo cosas ahí en el escudo. Después ya lo responden como que sea un cuestionario, que sería el complemento. Pero quiero que quede claro primero esto, porque no termina aquí el escudo familiar. Esto es solo el dibujo del escudo y el poner imágenes. Hay otra cosa más que tiene que ver ya con el escudo. Pero quiero ver si quedó claro hasta aquí lo que tienen que hacer. Entonces, los escucho, muchachos, si es que hay dudas.